no cómo lavarlo, sino para que lo abandonen, no, para prevenir, prevención, para prevenir, para lavar, ahorita les platico, no sé qué. Bien, presento a la maestra Graciela Pompa García, abogada con experiencia de más de 8 años en el ámbito privado, gubernamental y empresarial. Licenciada en Derecho, quien ha sido abogada postulante en destacadas firmas de fiscalistas, entre ellos Arrioja Abogados. En el ámbito gubernamental se desempeñó como asesora de la Procuradora de la Defensa del Contribuyente, la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, y en el ámbito empresarial ocupó la gerencia corporativa del grupo Caltex, una de las industrias textiles más importantes del país. Estudió el diplomado en Derecho Tributario en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en 2014 y en el 2016 realizó estudios en prevención y represión del blanqueo de capitales, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal en la Universidad de Santiago de Compostela en España. Miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, en donde se desempeña como coordinadora de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero. Miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, en donde se desempeña como coordinadora de la Comisión y cursos y capacitación. Actualmente es socia de BGPG Consultores, firma legal especialista en la materia de prevención del lavado de dinero y derecho fiscal. Entre sus publicaciones se encuentran varios artículos en revistas especiales, entre ellas ¡pip! Sin embargo, destaca la publicación, no se caen, IDC. Pues es que aún no tenemos el gusto de tener aquí a la maestra con nosotros, pues ya me dijo la razón y de corazón gracias. Sin embargo, destaca la publicación que lleva por nombre El reconocimiento y tutela de los derechos humanos de los contribuyentes, del libro de los derechos humanos publicados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios, la UNAM. Bien, pues le damos la bienvenida, muchas gracias y pues un aplauso porque es un gusto, maestra. Gracias. Es todo suyo. Buenos días, estoy muy contenta de regresar a Tijuana. Tenía 4 o 5 años que no venía y la última vez que estuve aquí, más bien la primera vez que estuve aquí me llevé una impresión padrísima. Yo venía honestamente se los digo, con mucho miedo. Ya saben que las noticias dicen otras cosas y estábamos auditando una empresa. Recuerdo que salimos de esa empresa como a la 1 de la mañana y quienes conocen o han estado dentro del trabajo de un auditor saben que son horas y horas en una sala de juntas trabajando. Lo que queríamos era salir y caminar. Se nos ocurrió regresarnos a caminar e ir a cenar al único lugar que estaba abierto, que era un casino. Y literal íbamos con el Jesús en la boca. Bueno, no pasó nada. Las 3 o 4 personas que nos encontramos en la calle nos saludaban. Buenas noches. Y ahora nosotros éramos los sorprendidos, ¿no? Así de, ¿qué pasa? Y cuando terminé esa visita, que fue mi primera visita aquí a Tijuana, me dijo el taxista que me llevó al aeropuerto que me había parecido la ciudad. Le dije que muy tranquila, que la gente es muy noble y se me quedó una frase que me comentó él. Me dijo, es que Tijuana es una ciudad de favores, tenemos que ser buenos porque en algún momento alguien nos ayudó. Entonces yo siempre me quedé con esa impresión de Tijuana, lo respeto y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. El tema que yo les voy a hablar es, como se mencionaba, es la prevención del lavado de dinero. Pero este contexto yo creo que está mal interpretado, está mal planeado, está mal enfocado y es por eso que hay un desconocimiento de la materia. ¿Qué pasa con el tema de prevención del lavado de dinero? De entrada yo considero que es un tema híbrido, porque al escuchar lavado de dinero cualquier persona pensaría que es un tema penal. Mi formación es de fiscalista, entonces ¿qué ando yo viendo estas cosas? Creo que el tema de prevención del lavado de dinero es un híbrido entre tema obviamente fiscal, tema administrativo, tema penal y tema de cumplimiento, ¿no? Entonces quería hacer esa connotación para poder arrancar de ahí. Ahora bien, ¿de dónde surge o de dónde se empieza a meter el tema de tenemos que ser un país que regule el tema de la prevención del lavado de dinero? Surge de un tema de Gafi, surge de un tema de un grupo de acción financiera internacional que se crea en 1989. En 1990 crea 40 recomendaciones. Estas 40 recomendaciones tienen el objeto de proporcionar un plan de acción para que todos los países que son miembros
adopten ciertas medidas. Me voy a ir un poquito más para atrás. ¿De dónde viene este tema? No se les podía encuadrar a los lavadores de dinero o no se les podía castigar porque no había una legislación fortalecida. El primer país que empezó a fortalecerlo fue Estados Unidos. De hecho, cuando agarraron a Al Capone, fue por un tema de fraude fiscal, no por tema de lavado de dinero. Entonces, implementan la ley RICO en 1970, implementan también la ley del secreto bancario y demás disposiciones, pero estaba muy abierto, estaba muy escueto. Entonces Gafi dice a través de la G20 y de la OSD, los países que sean miembros tenemos que tener legislaciones iguales o tenemos que tener legislaciones a la par para que podamos ir encuadrando este delito. A partir de que surge Gafi, empieza a hacer un trabajo muy ávido y México se une en el año 2000. ¿Cómo funciona Gafi? Gafi tiene diferentes representantes de diferentes organismos, del Fondo Monetario Internacional, de diferentes organismos, y lo que hace Gafi es hacer visitas in situ a los países y a partir de ahí evaluar. ¿Qué pasa con México? En el año 2008 nos hacen una visita in situ a México y se dan cuenta que no tenemos un programa fortalecido, ni siquiera fortalecido, no tenemos un programa para el combate del lavado de dinero. Entonces preguntaba a un organismo internacional, ¿cómo es posible que tu narcotraficante número 1 aparezca en la lista de Forbes como el hombre más rico del mundo con temas de narcotráfico y tú no lo estés previniendo? Salimos reprobadísimos, obviamente encabezaban las listas de Gafi Afganistán, Colombia, países rojos, por así decirlo, y México se posicionó de inmediato. Entonces fue ahí a partir de esa alerta que le dicen al Estado mexicano, tienes que combatir, tienes que empezar a atacar y tienes que empezar a hacer cosas. ¿Cómo lo hace el Estado mexicano? Fortalece o crea en su momento 4 instituciones. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque como ustedes bien saben, la Comisión regula a las entidades financieras en el tema de prevención del lavado de dinero. En el 2012 la propia comisión crea una vicepresidencia en la que se encarga de ver estos temas. Creo que en el sector financiero está fortalecido. De hecho, si ustedes abren una cuenta bancaria, cada vez son más requisitos que nos piden, cada vez son más temas de identificación y todo por lo mismo, son estándares internacionales. Se le faculta al SAT para empezar a ver estos temas, ahorita lo voy a aterrizar más. Se crea la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que va a estar dando seguimiento a todo este tipo de operaciones, y obviamente se crea una vicepresidencia, una coordinación en la PGR. Por eso les digo que es un tema híbrido, porque tenemos temas administrativos, tenemos temas fiscales, tenemos temas penales. Ahora bien, como uno de las indicaciones directas que nos solicita Gafi es crear una legislación aplicable. Para esto, en 2012 se publica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esta coloquialmente conocida como Ley Antilavado o Ley PRP. Esta ley, su objeto es prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Pero ¿cuál va a ser el alcance de esta ley? ¿Cuál va a ser el tema? En primer lugar, es una ley que entra en vigor en 2013. Es una ley que está cumpliendo 5 años y es una ley que sigue siendo desconocida por abogados y contadores. No quiero saber la sociedad en general, los empresarios. También es un tema de desconocimiento porque no hay hay algunas universidades que llevan una materia y es en contabilidad, pero no se da esta materia de prevención del lavado de dinero. Nosotros en el despacho queremos contratar a un chico nuevo, le preguntamos esta ley, no lo sabe. Y no es tan culpable porque no hay una materia, no hay dónde meter este tema. Entonces está ahí volando. ¿Y cuál es el tema de esta ley o cuáles son las implicaciones? Esta ley básicamente lo que busca es encuadrar o identificar cuáles son las actividades vulnerables. ¿A qué se refiere con vulnerable? Aquellos giros mercantiles que pueden ser susceptibles
de que se introduzca dinero proveniente de actividades ilícitas al sistema comercial. Obviamente puede ser sin saberlo o con todo el dolo. También hay empresas que se crean exclusivamente para este tipo de temas. Entonces, esta ley nos va a decir a partir del artículo 17 cuáles son las actividades vulnerables. Si nos vamos por ahí, este es un súper tema, porque les repito, se publica en 2012, entra en vigor a partir del 2013, pero nos dice, si tú eres una actividad vulnerable, tienes ciertas obligaciones que ahorita vamos a ir viendo. ¿Cuáles son estas actividades vulnerables? El desarrollo inmobiliario, los juegos y sorteos, las tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones, los cheques de viajero, mutuo, préstamo o crédito, blindaje, inmuebles, metales y joyas, obras de arte, vehículos, traslado y custodia de valores, servicios profesionales, donativos, comercio exterior, arrendamiento de inmuebles, fe pública y activos virtuales. A ver, ojo, si nosotros leemos los que son las actividades vulnerables que están enlistadas en el 17, ¿lo lee? O uno lo lee y dice, no me encuadra, yo no me dedico a eso. Ese es el tema de esta ley, que es una ley tan escueta y tan mal hecha que no sabes cómo encuadrarlo. Por ejemplo, esta ley inició con 15 actividades vulnerables, se acaba de sumar la 16, que son los activos virtuales. ¿Qué son los activos virtuales? Este tema de Bitcoin, ¿no? Que de hecho, no sé si estoy mal, ustedes tienen un cajero de Bitcoin aquí en Tijuana. Estaba yo en una plática y me dijeron, es que en Tijuana hay un cajero de Bitcoin. Dije, wow, o sea, y ese tema ni siquiera sabemos cómo usarlo, o al menos personalmente no sé porque desconozco de la tecnología y soy muy mala. Tú ya vas, sacas tu dinero, no sé cómo se cambia, y es una actividad vulnerable que ya está enlistada, independientemente de que quien la regula es la ley FinTech. Pero aparte tienes una serie de obligaciones con la ley antilavado. Ahora, voy a ir ya aterrizando este tema de las actividades vulnerables. ¿Cómo voy a saber yo o cómo van a saber sus clientes si es una actividad vulnerable? Esto es bien importante. Lo tenemos que saber de nuestra acta constitutiva. ¿Qué pasó y qué se estuvo haciendo tiempo atrás? Muchos abogados recomendaban, cuando alguien iba a constituir una nueva sociedad, ponerle estatutos para todo. No, hombre, ponle que puedes vender, cocinar, traspasar. No, pero yo nada más me voy a dedicar a este giro. Ponle de todo. Tanto abogados como notarios. De hecho, muchos de los proyectos de notarios ya venían hasta el inciso Z, Z.1. El tema de los estatutos se volvió algo complicado en este tema. ¿Por qué? Si mi acta constitutiva dice que yo encuadro con algunos de estas actividades vulnerables, automáticamente estoy dentro, aunque mi giro mercantil sea otro. Entonces, ojo, es bien importante verificar nuestra acta constitutiva, porque ¿qué es lo que trata de hacer o qué es lo que debería de ser la finalidad de la UIF? La UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, debería de hacer un match entre tu acta constitutiva, tu registro federal de contribuyentes y tus comprobantes fiscales. Estas reformas, como ustedes bien saben, de las facturas, la factura electrónica 3.3, ¿qué tratan de hacer? Ir encuadrando. Digo, obviamente no se da porque también nosotros no lo sabemos ocupar, ¿no? ¿Quién factura otra cosa que no se vaya a gastos generales? Entonces, gastos generales, pero bueno, eso es un tema bien importante de saber tu objeto social, tu registro federal de contribuyentes y tus comprobantes fiscales. Si encuadras o estás dentro, vas a tener una serie de obligaciones. ¿Cuáles van a ser esas obligaciones? Las obligaciones las vamos a encontrar en el artículo 18 de la ley antilavado y nos dice la primera obligación. Tienes que tener políticas para identificar a tus clientes y tus usuarios. ¿Qué es esto? Tengo que crear un manual en prevención de lavado de dinero, el que tiene que estar diseñado a manera de procesos y flujos de información, contemplar el primer contacto de la empresa, que sea conocido por todas las áreas, que tenga una concientización al personal. Y dice una persona, un empresario, yo quiero cumplir, hágame mi manual. Le hace su manual, el manual está abajo de todos los documentos que están ahí. O sea, no le estamos dando
la importancia, como el tema de cumplimiento y como el tema de otras cosas, no le estamos dando el alcance que trae. Al final me voy a permitir darles un ejemplo para que pueda aterrizar esto que les estoy comentando, porque si no, me van a decir de qué me está hablando, ¿no? Ya me está viniendo a dar más obligaciones de las que ya tenemos. Bueno, otra obligación que nos dice que si soy actividad vulnerable tengo que hacer es identificar a mis clientes, conocer a mis clientes. Si ustedes van, les repito, van al banco o algo, no nada más es solicitar tu información, o no nada más es recabar tu información, te piden dejar copias. Para abrir una cuenta bancaria de una persona moral, te piden más trámites que el propio RFC. Y tienes que ir a verificar y tienes que hacer una serie de cosas. ¿Por qué? Porque es parte de esta obligación o de este cumplimiento. Este es un tema bien delicado. Dice que tenemos la obligación de solicitarle al cliente o usuario que participen en actividades vulnerables información de su dueño beneficiario o de su beneficiario controlador. ¿A qué se refiere esto? No tengo la menor idea de lo que está hablando el propio legislador. ¿Cuál es la finalidad de la ley antilavado? Conocer con quién estoy haciendo negocios. Que cada negocio que yo haga con una persona lo pueda conocer y lo tenga que identificar. Al momento de que yo lo identifique, tengo esta obligación de preguntarle quién es su beneficiario controlador. Si es una empresa, el beneficiario controlador podría ser la empresa holding, la empresa madre, que es la que da el flujo de efectivo, porque muchas empresas son operadoras y el dinero proviene de otras. Entonces lo que busca esta ley es saber de dónde viene realmente el dinero. Yo pongo un ejemplo muy burdo, pero creo que se puede entender. Si una señorita va a comprar un Ferrari a una agencia, la agencia tiene la obligación de preguntarle a la señorita: oiga, ¿cuál es su ocupación? No trabajo, soy soltera. Ah, ok. ¿Y de dónde sacó el dinero? Ah, pues ahí me lo regaló mi noviecillo. En ese sentido, se debería de identificar al noviecillo. A eso es a lo que se refiere. El dueño beneficiario es quien me otorgó el dinero. Entonces, ¿ustedes creen que la muchachita va a querer dar la información del noviecillo? Pues no creo, ¿verdad? Y sí, ¿qué es lo que marca esta ley? No nada más es dar la información, es dar toda la documentación que nos soliciten. Entonces, oye, mi amor, ¿me puedes dar por favor tu IFE, tu comprobante de domicilio, tu registro federal de contribuyentes, tu CUR? ¿Para qué? No, pues me lo piden para el coche. No, pues ahí muere tu coche. O sea, esta figura del beneficiario controlador tiene un margen tan grande y está tan mal redactado que no sabemos cómo aterrizarlo. Porque, ojo, también el propio empresario, ¿cómo va a saber si tiene o no tiene? O sea, también es un tema de yo no puedo ser juez y parte. Si a mí me están diciendo que no tienen beneficiario controlador, ¿yo cómo sé si sí o si no? No te puedes ir más para allá. Entonces, este tema me parece un poquito delicado en esta ley. Dice también que tienes que custodiar y resguardar la información por 5 años, brindar las facilidades necesarias para que se lleven visitas de verificación del SAT. Ojo, si no conocemos este tema, los que hemos tenido visitas de verificación por parte de las autoridades fiscales, saben que una vez que los dejes entrar a tu casa, ya no los sacas, mano. Entonces, si no sabes el alcance de que es un tema de prevención de lavado de dinero, le entregas libros contables, le entregas absolutamente todo. Iban por una cosa y sales con créditos fiscales millonarios. Entonces, hay que tener esa delicadeza de saber que se trata de un tema de prevención de lavado de dinero, no de un tema fiscal. Pero como la propia autoridad o la misma autoridad es la que está facultada para ambos temas, ese es el problema. Y aquí hay otra de las situaciones. Dice, tienes que presentar los avisos ante la UIF. ¿Qué es eso? Esto de presentar los avisos ante la UIF es también un tema que se da en una discusión con contadores y abogados. Porque sabemos que si tienes que presentar algo ante el SAT antes del 17, es un tema de contadores, ¿no? Entonces los contadores dicen, es que es un tema nuestro, no es un tema ni contable ni legal, es un tema, vuelvo a lo mismo, es un tema híbrido. Tienes que presentar los avisos. A ver, me regreso. Yo soy una actividad vulnerable
mi obligación para yo poder presentar los avisos ante la UIF es darme de alta en el portal antilavado del SAT. Cuando yo me doy de alta en ese portal antilavado que te piden todos tus datos, absolutamente todos, de tus socios, de tus accionistas, de tus beneficiario controlador y demás, una vez que te des de alta, tienes la obligación de presentar avisos mes con mes. ¿A qué se refiere con presentación de avisos? Ahorita lo voy a ir aterrizando. El aviso es la forma en la que tú le avisas al SAT con quién estás teniendo relación de negocios, quiénes son tus clientes y cuál es la situación que tú ves de ellos. A mí este tema de avisos lo considero como un chismógrafo. Se volvió un chismógrafo para el SAT. ¿Por qué? Y me parece realmente grave. Por ejemplo, el artículo 17 nos enlista las actividades vulnerables. Cada actividad vulnerable tiene 2 umbrales. Dice, si rebasas tal umbral, tienes que identificar a tu cliente. Y si rebasas otro umbral, tienes que dar los avisos ante la UIF. Ok. Hice yo una operación, vendí un coche de 300,000 pesos. Y tengo que meterme al portal antilavado y decirle al SAT, le vendí un coche a tal persona. Esa persona, estos son sus datos, ese es su RFC, este es su CURP, tengo que llenar absolutamente todo. Y en cada una de las opciones de avisos, te saca una pestañita que dice tipos de avisos. Me parece que no se alcanza a ver muy bien. Bueno, pero si ustedes ponen ese tipo de avisos, existen opciones. Me parece sospechoso el cliente porque me quiere pagar 3 rentas por adelantadas. Me parece sospechoso el cliente porque tiene mucho dinero. Perdón, parece realmente burdo y parece falso lo que les estoy diciendo, pero así pasa. Por ejemplo, juegos y sorteos. Los casinos tienen la obligación de reportarte si tú rebasas cierto umbral. Entonces, yo voy, apuesto 300,000 pesos, tienen que identificarme. Al momento de dar mi aviso, dice el tipo de aviso, el señor no se entusiasmó al recibir un premio. El señor está gastando muchísimo dinero aquí. Bueno, ¿y a ti qué? Yo soy seria y solo apuesto, ¿no? O sea, es un tema bien grave que se puede convertir en temas que nada tienen que ver con la finalidad de la ley. Me considero una persona muy idealista, muy el Estado de Derecho y tenemos que cumplir, y este tema está tan desvirtuado. Uno, le tenemos que hacer la chamba a las autoridades. O sea, yo soy el que te tiene que estar reportando a quien considero peligroso para el sistema financiero. Esa es tu chamba, mano, no la mía. Entonces, este tema de los avisos se vuelve extremadamente fino. ¿Por qué? Porque si yo no doy un aviso o se da de manera incorrecta, tengo multas por aviso que empiezas por aviso de los 17,000 pesos. Pero como el SAT, ya saben, espero que no haya amigos aquí del SAT, ya saben cómo son, me hacen un acumulado. Hemos tenido empresas que truenan por temas de multas antilavado, cuando tu situación fiscal está perfecta, cuando tus impuestos están al día y llegan y me ponen una multa de 9 millones. Una empresa en Mérida que su ingreso anual fue de 3 millones de pesos, me llegó un multononón de 9 millones de pesos. La empresa tuvo que cerrar. Y por un tema administrativo, que nada tendría que ver. ¿Por qué? Porque también existen diferentes tipos de avisos. Un aviso sin operaciones, un aviso con operaciones y un aviso 24 horas. Ok, yo ya me di de alta porque encuadro como actividad vulnerable. ¿Qué pasa si no tuve operaciones? ¿Qué pasa si no tuve ningún negocio en el mes? Pues tienes que dar un aviso en 0 de que no tuve operaciones. Mucha gente dice, pues si no tuve operaciones, ¿para qué doy el aviso? Imagínense mes con mes que va pasando, ya tuviste 3 incumplimientos, ¿no? Con operaciones donde vamos a decir la operación, que es el monto y todo. Por ejemplo, en temas automotrices, tienes que poner el número de serie del vehículo, la clave del registro, no me acuerdo cómo se llama, RB o no sé qué. Todo. O sea, tienes que identificar exactamente a tu cliente y el bien o lo que estés reportando. O sea, es una delicadeza que si no lo haces bien, y aparte no te deja pasar. Y aparte el portal no es amigable. Les digo, para los que no entendemos de tecnología, ¿cómo me cuesta trabajo, caray? Porque no te deja pasar, pero no te dice por qué. O sea, no te dicen dónde estás mal.
Entonces se vuelve un asunto bien delicado este tema de los avisos. Ahora, por otra parte, el párrafo segundo del artículo 17 me habla de la acumulación. Este tema, yo acabo de escribir un artículo al respecto, me parece gravísimo, porque dice: los actos o operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos o operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto, podrá ser considerado como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para efectos de esta ley. Uno lee el artículo y dice, no entiendo de qué me estás hablando, porque en primera está al final de las actividades vulnerables. Yo no sé si se refiere a la última actividad vulnerable en general o qué. Traducción. Dice que no importa que tú no tengas operaciones. Si tú no tienes operaciones o tienes operaciones en varios meses por 0, yo presumiría que no soy una actividad vulnerable. Pero si tú consideras que en un periodo acumulado de 6 meses vas a superar los montos que rebasa el umbral y que dice que tienes que dar avisos, ya eres actividad vulnerable y tienes que hacerlo. Es un tema que se vuelve complicadísimo para la práctica. Ahorita en el ejemplo se los voy a aterrizar un poquito más. Me voy a ir de una vez al ejemplo para que lo aterricemos por cualquier cosa de tiempo. Prefiero que nos quedamos con la claridad. A ver, dice el arrendamiento, dice la fracción 15. Si tú te dedicas a la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, eres actividad vulnerable. Ok, está bien. Yo rento inmuebles, perfecto. Si rebaso 1,605 veces el salario mínimo, tengo que identificar a mi cliente y tengo que dar aviso cuando rebase 3,210 veces el salario mínimo. Traducción. Si yo rento un inmueble que rebase 129,000 pesos, casi 130,000 pesos, tengo que identificar a mi cliente. ¿Cómo lo tengo que identificar? La propia ley PIORPI en su reglamento y en sus reglas de carácter general te dice cómo lo tienes que identificar. Entonces es un formato de clientes donde tiene que traer toda la documentación. Les repito, no es un tema nada más de nombre, domicilio y acta de nacimiento. Hay un supuesto donde te dice, ¿eres persona políticamente expuesta? ¿A qué se refiere esto? Si trabajas de servidor público, eres algún diputado, algún senador, pero también te dicen las reglas. Y no importa si eres tú la persona políticamente expuesta, tú o tus parientes hasta 2º grado. Esto yo creo que ya sobrepasa del tema, pues eso qué les importa, ¿no? Pero bueno, tengo que identificar a mis clientes si rebaso de 130,000 pesos y tengo que dar aviso si yo rebaso de 258,000 pesos. Ok, yo rento un edificio, lo rento por 300,000 pesos al mes. Ahí es muy fácil identificarme, me dedico al arrendamiento, es mi fuente principal, encuadro. Sé que me tengo que dar de alta y sé que tengo que dar mis avisos mes con mes porque es un contrato de arrendamiento por 2 años, ¿no? Ahí no debería de haber problema, está perfectamente claro, presentas tus avisos y todo. ¿Qué pasa o a qué se refiere este tema de la acumulación? Te dice, si tú en 6 meses vas a acumular más del monto, tienes que considerarlo como actividad vulnerable. Yo digo, voy a rentar un inmueble por 80,000 pesos. La fracción 15, no encuadramos. Ni siquiera encuadro con la identificación, ¿no? Porque identifico rebasando los 130,000. Pero como no leí el tema de acumulación, 80 por 6, ya son 360,000 pesos, ya encuadro. Y me tengo que dar de alta desde el principio como actividad vulnerable, reportar mis avisos en 0, los 6 meses, mes 1, 0, mes 2, 0, mes 3, 0, y cuando llegue a los 6 meses, reportar los 360,000 pesos que son esa acumulación. Díganme si no es algo realmente engorroso, porque entonces tengo que estar yo visualizando mis operaciones que vaya a realizar previamente, para ver si con la suma de 6 meses encuadro como actividad vulnerable.
A eso me refiero, la legislación es mala, la aplicación es mala, el desconocimiento de esta ley es extremadamente mala. Y por ejemplo, en el tema de arrendamiento, existen ciertos criterios que están en el portal antilavado de WIF, que dice el propio portal, no son vinculativos, pero sirven como guía. Ok, uno de ellos. Cuando se reciben los recursos destinados al pago de la mensualidad correspondiente por concepto de renta, es cuando se considera la actividad. Ojo, ¿qué pasaría si yo rento y los clientes me dejan de pagar? ¿Cuándo presento el aviso? No, pues lo presentas hasta que te paguen. Al momento que te paguen es cuando se hace ese match. ¿Qué pasa si mi cliente me quiere dar rentas anticipadas? Se tendrá que efectuar el cálculo mensual para determinar el precio en el mes calendario. Ojo, volvemos a lo mismo, si mi renta es de 80,000 pesos, no encuadro. Pero muchos clientes o muchas personas decimos, te voy a adelantar 3 meses. Si hay rebaso el umbral, tengo que darlo. O sea, la complicidad me parece realmente grave. Si tengo un tema de copropietarios, es que es un inmueble mío y de mi esposo, ¿quién es el obligado? Diría, pues yo lo rento. Ah, no, el copropietario también tiene que dar sus avisos idénticos a ti. Dices, oye, uno ya tiene la responsabilidad, yo soy al que le están depositando el dinero, ¿no? La cuenta bancaria está a mi nombre y yo tengo esa relación, pero si eres copropietario también tienes obligaciones en prevención de lavado de dinero. Es un tema bien complicado. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le rento al mismo grupo? Muchas empresas se rentan entre ellos. Dice, ahí sí no serán de aviso porque son del mismo grupo. Entonces, si tú te metes a leer o a visualizar la ley, te quedas con la fracción que son 4 párrafos y no dice más. Si no conoces los criterios, no sabes cuál es el alcance que puede haber. Y por cada situación hay diversos criterios que se pueden ir manejando. Ahora, ¿cuál es el tema de o cuál es el desconocimiento o la situación? ¿Cómo identificamos a un cliente? O generalmente, ¿quién es el que tiene el primer contacto con los clientes? El área comercial. Entonces dice una empresa, yo soy actividad vulnerable, por favor, abogada, hágame mi manual, por favor, presente mis avisos, y ahí muere. ¿Cuál es el tema? Que no lo estamos llevando más allá. Les digo yo a esta empresa, tengo que ir a capacitar y tengo que ir a platicar con el personal para que sepa. ¿Para que sepa qué? El alcance de lo que estamos hablando. No, porque si se enteran que estamos hablando de lavado de dinero van a pensar mal. Es que ese es el tema, que tenemos que estar conscientes. La chica, y esto les voy a poner un ejemplo real, las donatarias son actividades vulnerables. Muchas de las gentes que trabajan con donatarias son voluntarios. Llega una chica súper feliz a decir, recabé 300,000 pesos, me acaban de donar 300,000 pesos. Pues para ti es un gran logro, ¿no? Y le dice la empresa, ¿identificaste al cliente? ¿Qué es eso? ¿Le pediste su documentación? No, ¿por qué? ¿Saben qué hicieron? Rompieron el cheque. Porque si ingresa ese dinero a la donataria sin tener toda la información, al que te meten en problemas es a ti como actividad vulnerable. ¿Por qué? Porque este tema es administrativo y es sancionador. Pero si no, se puede encuadrar, la propia ley nos marca al tema de delito de lavado de dinero, nos lo encuadra con temas de 400 bis. Ustedes saben que este 400 bis ya entró a partir del 2016 y todo se puede encuadrar. Entonces, un tema que era administrativo, un tema que era societario, se convierte en un tema de responsabilidad criminal para personas morales, de los propios responsables, porque ojo, te dice el portal antilavado, tienes que designar un representante. ¿A quién ponemos, mano? ¿Al abogado o al contador? Y muchas veces ni saben que ya fueron designados. Y lo que deberían de hacer es, ellos también tienen que autorizar o tienen que dar el ok de su cumplimiento. No se sabe, no se está haciendo las cosas correctas. Creo que se me está acabando el tiempo. Voy a ir cerrando para si hay algunas precisiones al respecto.
déjenme, me regreso un poco. ¿Cuál es lo preocupante de este tema? Les repito, las multas van de los 17,000 pesos a los 5 millones de pesos. Entonces, ¿es una ley que su objeto es prevenir o es una ley que su objeto es fiscalizar a través de más obligaciones? Ojo, ayer acaba de salir una iniciativa que está presentando la senadora Minerva Hernández, donde quiere reformar para que quien le ayude al SAT sea un auditor certificado, pero no sabemos por quién. ¿Quién nos va a certificar? Yo voy a ser un auditor que le voy a hacer su chamba al SAT más de la que ya le estamos haciendo para ir identificando todos este tipo de cosas. Es bien importante que este modelo, o es bien importante que este tema de la PROPI se generalice. Ustedes, si son asesores fiscales, que lo aterricen con dirección general, con las gerencias, con el personal en general. Les repito, ¿quién identifica al cliente? Es tu área comercial. Una niña de call center, si no pide los datos correctos, cuando a ti cliente te vuelven a hablar, te molestas. Y si no lo sé hacer desde el principio, ¿cómo voy a tener toda esta documentación? Les preciso, tengan mucho cuidado con estas actividades vulnerables. Si encuadra su objeto social, es bien importante que sepan si están dentro, si tienen estas obligaciones y que se regularicen a la brevedad. Está pasando mucho eso. Hay empresas que se acaban de enterar que eran actividad vulnerable, la ley salió en 2013 y ¿qué hago? Mi recomendación, dense de alta en el portal antilavado y presenten todos los avisos que tienen pendientes a la fecha. Nos reunimos también hace poco con el propio SAT, donde también no pueden hacer de más porque el propio gobierno trata de cumplir con parámetros internacionales. Cuando inició WIF tenía 9 personas y SAT tenía 20 personas. Ya le dieron al SAT 200 personas para esta nueva área y ya traen instrucción de empezar a fiscalizar. Entonces, no nada más es un tema de tener un manual, no nada más es un tema de estar dado en el portal antilavado, estar dado de alto en el portal antilavado. Se trata de un tema de, tengo mis avisos, los tengo correctos, estoy al día. Entonces, con esta presentación quería manejarles el contexto general de la situación. Mis datos están aquí al final. Si alguien tiene alguna duda más concreta o más al respecto, yo con todo gusto en un correo o a través de redes sociales, que es donde generalmente estoy, puedo con todo gusto aclarar sus dudas. Muchísimas gracias. Buenos días. Mi pregunta es, No escucho, perdón. Sí, ¿ya se escucha? Ok. Buenos días. Mi pregunta es, soy actividad vulnerable, recabo toda la información, deposito mi chequecito. Perdón, ¿es usted? Olimpia Peraza. Ajá. ¿Me repite la pregunta? Ok. Soy una empresa con actividad vulnerable. Recabo toda la información que me dicen, deposito mi cheque, pero ¿quién me asegura que la documentación que a mí me proporcionaron y esas copias fotostáticas que tengo en mi expediente no son apócrifas? Dice. ¿Qué responsabilidad voy a tener yo? Porque yo no tengo los medios para decir, como en el banco, te identificas y firmas un documento en donde dice que lo van a validar con la base del INE. Y ellos están seguros que yo llevo mi identificación y es Olimpia Peraza. Pero yo no tengo esos medios para yo validar que me dieron acta de nacimiento, comprobante de domicilio, su INE, hasta su cartilla de vacunación. Pero yo no estoy 100% seguro que de todos mis expedientes, pues a lo mejor Olimpia Peraza no existe. Entonces, yo no tengo la certeza de que todos mis expedientes, uno por ahí, sea apócrifo. O sea, ¿qué responsabilidad va a tener la empresa en ese sentido? Hace sus declaraciones,
Pero en una revisión, ¿qué me puede pasar? De que Olimpia Peraza resulta que no existe. Es que, por ejemplo, este es un buen ejemplo. Aquí estamos viendo el tema fiscal y el tema antilavado. Mi cheque, mi situación fiscal está al día, perfecto. Me llega una visita en temas de prevención de lavado de dinero. ¿Por qué no identificaste a tu cliente? ¿Por qué tienes una credencial del SAMS de tu cliente? Es que no me quiso dar su IFE. Dice la ley antilavado. Es tu responsabilidad recabar. Y como repites, oye, mano, ¿y yo cómo sé si es verdadero o no? Yo no soy inspector privado. Tú lo que estás haciendo es cortarme el tema comercial porque o hago el negocio o no lo hago. Mi recomendación y lo que nosotros estamos haciendo es elaborar unos formatos que te firme el cliente bajo protesta de decir verdad, que la documentación que te está dando es real. Ojo, también hay otro tema. El punto fino de esta ley es identificar a mis clientes. Se trata de conocer con quién estoy yo trabajando. Y de hecho te señala la propia ley, cada año tienes que tener una auditoría interna para volver a actualizar la documentación. Ojo, si me da una credencial del SAMS, pues yo sé que no me está dando la documentación correcta y tendrías que estarla actualizando. Sin embargo, si tú das un documento bajo protesta de decir verdad, que la documentación que te está dando es real, que no tiene conocimiento de dueño beneficiario y todo, tú te proteges. Es la única forma de decirle al SAT, estoy cumpliendo, pero tampoco puedo excederme. Hay clientes que se molestan. Un señor cada 2 años iba a cambiar su coche a la misma agencia, con el mismo vendedor cada 2 años. Entra esta ley, oiga señor Juanito Pérez, fíjese que a partir de esta ley necesitamos recabar toda su documentación, me tiene que traer su acta de matrimonio, me tiene que traer su registro federal de contribuyentes. Llevo haciendo esta actividad los mismos años, por 10 años. ¿Saben qué pasó con el cliente? Se fue. La gente se molesta. Yo por eso repito, es un tema de cultura, es un tema de todos. Si la gente no sabe que tiene que entregar su documentación, se va a molestar. Y si nosotros también se lo manejamos como, no se lo manejamos con el tacto que debe de ser desde el inicio, pues no va a haber ese tipo de situaciones. Entonces mi recomendación es, hazte un formato que bajo protesta de decir verdad, te están dando la información oportuna para que tú te puedas en su momento eximir de alguna responsabilidad. Buen día. Buen día. Muy interesante todo lo que es el tema y, como dice, el conocimiento y desconocimiento y lo complicado de la misma ley. En un análisis que en su momento estábamos realizando de la ley nos dimos cuenta, bueno, de lo excesivo de las multas, como definitivamente están, pero también de la parte de la espontaneidad para la presentación. Hace rato usted recomendó, si por alguna cuestión están en el supuesto de actividad vulnerable, no se han presentado, pues hay que presentar y regularizarse. Desde el análisis que yo traía, eso necesariamente no te iba a quitar la infracción como tal. O sea, sí hay que regularizarse, pero quedamos con la incertidumbre jurídica de que puedan llegarnos a una revisión y nos dijeron, bueno, pues la presentaste, pero no la presentaste en el tiempo necesario. Desde la conclusión que hice esa vez, no sé qué opine usted al respecto, si la espontaneidad en este caso, con la presentación de los avisos, no te va a eximir de la multa cuando seas revisado y por lo tanto, pues si no lo hiciste en tiempo no tienes esa oportunidad como en una obligación fiscal, ¿no? Este tema de muchos abogados me decían, yo recomiendo que mejor no los presenten porque las multas me van bajando. No, mano, porque, ojo, en primera no sabes cómo te están calculando las multas, ¿eh? No sabes cómo hacen esa acumulación porque las sanciones van por multa, por mes, por omisión, por extemporaneidad, pues no sabes cuál te están calculando. Y esta no es una recomendación mía. Nosotros en el Ilustre Nacional Colegio de Abogados nos sentamos con el SAT y nos comentó, es imposible que el SAT revise cada uno de los avisos que estás dando de fondo. No puedes, es materialmente imposible. Si tú tienes tus avisos, pues eso me sugiere o me supone un cumplimiento. Y también hay, la propia ley te señala, si por primera vez tú
si omites o si por una única vez te regularizas, puedo eximirte de las multas. Este tema es totalmente discrecional de la autoridad fiscal. No se puede decir, hay clientes que dan todos sus avisos y nunca les pasa nada, hay uno que se dio de alta, se le olvidó dar el aviso o no entendió que tenía que dar un aviso en cero y ya le llegaron, mano. Es un tema totalmente discrecional, pero sí hemos tenido nosotros mayor efectividad con los que se regularizan y tengo todos mis avisos extemporáneos a quien no tiene nada y está esperando. Es una chambototota porque tienes que dar avisos mes con mes desde el 2013 que entró en vigor y saber si sí tuviste actividad o no, si va en cero, si va acumulado, si va con operación mensual. Pero yo creo que con este tema de la propia ley sí podrías tener una buena defensa en ese sentido. Es un tema totalmente de discrecionalidad. Ojo, yo también veo ahí un tema bien complicado. ¿Por qué la UIF depende del SAT? O sea, si es un órgano de inteligencia financiera que tiene que estar estudiando otras cosas, ¿por qué su mamá es el fiscalizador, mano? O sea, me parece realmente grave, entonces no es el carácter que se le está dando. Maestra, yo también tengo una pregunta breve. Cuando uno se da de alta en el portal de una actividad vulnerable, por ejemplo, a los contadores les puede llegar a pasar, o los asesores, ¿no? Les otorgan un token para hacer movimientos de pagos de impuestos. Entonces ellos se tipifican en las actividades vulnerables del 17. Pasa un tiempo, hacen avisos y dejan de hacerlos. Ahí se entiende que están infraccionando la ley, ¿no? Pero ¿hay algún aviso de suspensión de la actividad? Sí. No de suspensión, de baja. Ok. Cuando tú dejas de dar o de ser actividad vulnerable, te tienes que dar de baja. Nos pasó, un arrendador iba a rentar un inmueble que rebasaba de 300,000 pesos, se da de alta para cumplir y ¿qué creen? Un incumplimiento de contrato y a los 2 meses tuvimos que sacar al arrendador y demás, ¿no? Entonces en ese caso tengo que darme de baja también y está la opción de darte de baja. No hay suspensión como en temas contables o como temas de registro federal de contribuyentes, pero sí darte de baja. Y es bien importante saber si presentas o no presentas en ceros o acumulados, ¿ok? ¿Alguien más? Me ganó la pregunta, Toño. Buenísimo. Pues les repito, yo nada más, no es que los quiera asustar, y más bien quiero dimensionar este tema que no creo que está muy bien precisado. Tengo algunos artículos al respecto, estoy trabajando de la mano tanto con la UIF, con las autoridades para difundir este tema y para que no nos agarren desprevenidos, ¿no? Entonces, si alguien necesita algún material o si alguien necesita algo en específico, con todo gusto quedo a sus órdenes, les puedo proporcionar el material y fue un gusto estar con ustedes. Me voy corriendo al aeropuerto. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Grace, como siempre, acalambrando la... Y ahora ya debo un apuntador, perdón. Un aviso. Perdón, con un tema muy interesante y de verdad que pues alarmante para todos, definitivamente, siempre, por eso dejamos a Grace en la mañana, porque si lo da el jueves en la noche, pues ya tomamos más, pues algunos no dormirán, yo me emborracho más, no, pues que el mundo se acabe de una vez. No, Grace, siempre con una claridad y de verdad una elocuencia que tienes en este tema, de verdad que transmites y nos permites visualizar de una manera, pues con un poco más de miedo, pero con optimismo de un camino. Pues porque no lo hay, digo, que no, pero sí de menos una marcha con un paso firme hacia donde hay que dirigirnos en el cumplimiento. Bueno, a ti no te tocó el día de ayer escucharle la representación que te vamos a entregar, un pequeño detalle. Ya tienes el teatro degollado de la ocasión anterior y hoy es la torre Agua Caliente. Sí, pero un pequeño detalle, insisto. Esta es la muestra, ahí está. No, pero, sí. Obra de arte. Te voy a decir el precio para que sí presentes, no te creas. Bueno, pues te agradecemos de verdad y la celeridad con la que vienes y de verdad no tomes tanto Red Bull. Y si no lo tomas, que bien lo disfraces.